Bien, hermanos, nuevamente estamos reunidos acá ya al finalizar este día sábado, este sábado sagrado que nosotros hemos guardado. Estamos reunidos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y en este caso nos estaría tocando ver y estudiar la clase número 31 de la lluvia tardía. La clase número 31 de la lluvia tardía, que se titula Los adventistas opositores de la lluvia tardía, primera parte. Repito, clase número 31, los adventistas opositores de la lluvia tardía, primera parte. Entonces, queridos hermanos, hoy nos toca comenzar un nuevo bloque dentro de esta serie que hemos titulado La lluvia tardía. Entonces, antes de que nosotros comencemos a ver estas cosas, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas, los que puedan por el espacio, para que invoquemos a Dios en oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos para poder estudiar una clase más. Te pedimos por favor que nos asista el Espíritu Santo y que la compañía de tus santos ángeles esté con nosotros. Perdona nuestros pecados y flaquezas y te pedimos por favor, Señor, que realmente podamos ser aceptos ante tu presencia por medio de la sangre de Cristo Jesús. Te pedimos también que bendigas a los miles de hermanos que nos puedan ver en directo o en diferido y que tú realmente estés bendiciéndolos a ellos. Quédate con nosotros ahora y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, no puedo creer que yo creo que nos toca ver, hermanos, un tema bastante importante que es los adventistas opositores de la lluvia tardía, primera parte. ¿Y por qué tenemos que ver esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que entrar a ver esto? Porque ahora, hermanos, entramos a ver un hecho bastante grave, donde nosotros sabemos sí que van a ser la mayoría. Porque ya nos hemos cansado de estudiar, hermanos, que la mayoría no va a recibir la lluvia tardía. La minoría sí va a recibir la lluvia tardía. O sea que cuando llegue el reavivamiento y la reforma, cuando se dicte la ley dominical y comience el reavivamiento y la reforma, la mayoría nos abandonará, apostatará de la fe y engrosará las filas de la oposición, hermanos. Pero nosotros vamos a tener oposición adentro del pueblo de Dios. Y son dos cosas que van a producir oposición contra nosotros. Uno es la ley dominical. Cuando salga la ley dominical, hermanos, los que no soporten la prueba de la ley dominical se volverán superficiales, cómodos y comenzarán a atacarnos y a perseguirnos. Y cuando descienda la lluvia tardía, porque ahí nomás comienza a descender la lluvia tardía, los que no reciben la lluvia tardía también nos comienzan a contradecir. O sea que, ¿quiénes son los que nos contradicen? Los que no soportan la prueba de la ley dominical y que no reciben la lluvia tardía. ¿Se han dado cuenta bien de cómo viene la mano en este concepto? Los que no soportan la prueba de la ley dominical y que por lo tanto no van a recibir la lluvia tardía son los que nos van a perseguir a nosotros. Tanto la ley dominical como la lluvia tardía, hermanos, generan que estos hermanos adventistas falsos se den vuelta y se pongan contra nosotros. Entonces, hermanos, es importante estudiar esto porque mucha gente cree que sabe lo que va a pasar y no sabe lo que va a pasar en el seno de nuestro propio pueblo. Entonces, como no sabe, hermanos, nosotros tenemos que explicarlo para que la gente pueda entender y que los hermanos que están adentro de la iglesia sepan lo que va a venir adentro, lo que va a pasar adentro, la dinámica de lo que va a acontecer adentro, y que tanto adentro de la iglesia adventista como afuera todo va a estar en tensión y en prueba.
la iglesia adventista y también el mundo va a ser probada. La iglesia adventista es probada adentro con la ley dominical y el mundo también es probado afuera cuando se le presenta el mensaje. El mensaje del tercer ángel prueba al mundo para ver si acepta o rechaza la marca de la bestia. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que nosotros estudiemos en esta noche lo que dice la Biblia al respecto, lo que vamos a comenzar a estudiar hoy, porque cabe decir, y esto me he cansado de decirlo durante muchos años, hermanos, la mayoría de los que hoy en día están en la iglesia se apartarán, apostatarán, no se prepararán, se opondrán a la obra, se perderán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, la mayoría. Y eso lo vengo diciendo hace años, pero mucha gente no parece creer lo que tanto la Biblia y el espíritu de profecía se cansan de mostrar, hermanos. Nosotros vamos a ir ahora a Mateo capítulo 24, versículo 8 al 12, para que ustedes ahora puedan entender mejor lo que va a pasar adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y ahora sí nos podemos detener, y digo detener, entre comillas, con mucho detenimiento, a poder analizar esto que antes no habíamos tenido tiempo de analizar. En Mateo 24, 8 al 12, tenemos el comienzo del tiempo de angustia previo y la ley dominical, y presten atención lo que dice ahí, hermanos, ¿no? Dice así. Ahí tenemos, hermanos, todo eso bien clarificado. Y dice, hermanos, el versículo 6 al 12. Los versículos 6 al 8, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué había desde los versículos 6 al 8? Estaba el comienzo del tiempo de angustia previo. Y dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Versículo 8, y todas estas cosas principio de dolores son. En una palabra, todo lo que les acabo de mencionar, principio de dolores son, o sea, es el principio de los dolores. El principio del tiempo de dolores, el principio del tiempo de angustia previo para la tierra. Entonces, cuando comienza el tiempo de angustia previo para la tierra, hermanos, viene ahora, hermanos, los versículos 9 al 12, y es que por tanta angustia que hay en la tierra, las naciones lideradas por Estados Unidos deciden que para que no haya tantas cosas feas y calamidades y cosas horribles en este mundo, se debiera dictar una ley dominical para que la sociedad mejore moralmente y que por lo tanto no caigan los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, hermanos, vienen los versículos 9 y dice: entonces, en ese momentito, cuando comience el tiempo de angustia previa, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y yo pregunto, ¿qué hecho lleva a que nosotros seamos perseguidos y nos maten? La ley dominical. Habíamos dicho que no todos van a morir, y hasta podríamos decir que no la mayoría va a morir, pero sí muchos morirán. Y eso es lo que mucha gente no puede entender, hermanos, porque el versículo 8 le da inicio, hermanos. El versículo 8, hermanos, y 9 le dan inicio a toda la parte fuerte de Apocalipsis 13 cuando habla de la segunda bestia. Esto es lo que le da inicio. Nosotros con Mateo 24, 8 al 9 le damos inicio, hermanos, a Apocalipsis 13, del 13 al 18 más o menos. Entonces, el versículo 9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, hermanos, en el versículo 9 estamos teniendo cuando se dicta la ley dominical, que es lo único que nosotros conocemos como adventistas.
que nos lleva a entender por qué vamos a ser afligidos y por qué vamos a ser entregados a prisión y a muerte y aflicción. Entonces, Mateo 24:9, hermanos, Mateo 24:9 habla de la ley dominical. Entonces, resulta que cuando comienza la ley dominical, noten lo que va a pasar en el versículo 10. Y es precisamente el versículo 10, hermanos. Cuando viene la ley dominical, yo aquí hago el gráfico, hermanos, noten, vamos al pizarrón. Ya después con el tiempo vamos a poder mejorar lo que es el sonido, hermanos, lo que es la imagen, si Dios lo permite. Nosotros tenemos acá y aquí tenemos, noten, aquí tenemos la ley dominical. Y después, ¿qué le sigue, hermanos? La lluvia tardía. Y entre la ley dominical y la lluvia tardía, ¿qué mediaba? Reavivamiento y reforma. ¿Sí? Pero resulta que el reavivamiento y reforma sigue, hermanos, un poquito más acá, en donde va cayendo la lluvia tardía. Entonces, en el versículo 9 es cuando ya se ha dado la ley dominical. ¿Se han dado cuenta de eso? En el versículo 9 se ha dado, ya se ha dictado la ley dominical. Por lo tanto, si el versículo 9 dice que ya se ha dado la ley dominical, mis queridos hermanos, significa que en el versículo 9 ya ha comenzado el reavivamiento y la reforma. Y ya ha comenzado a descender la lluvia tardía. Y ahora recién ustedes pueden entender de una vez por todas lo que yo vengo explicando, y ahora les cierra. ¿Por qué? ¿Porque la lluvia tardía cae en un solo día? No, en tiempos y maneras. No es que cae sobre toda la iglesia adventista mundial en un solo día, no, hermanos, no. Comienza a caer en tiempos y maneras, como decía Eventos Finales, página 41. Pero, hermanos queridos, en el versículo 9 ya se ha dictado la ley dominical, por lo tanto ya ha comenzado el reavivamiento y la reforma, y por lo tanto ya está descendiendo la lluvia tardía en tiempos y maneras que glorificarán su nombre en los que ya van necesitando que se dé ese poder de la lluvia tardía, hermanos. O sea que el versículo 9, en la profundidad del tema, nos está mostrando tres cosas que yo antes no podía explicar, pero que recién ahora las van a entender. El versículo 9 muestra ley dominical, reavivamiento y reforma, y descenso de la lluvia tardía en algunos grupos según se lo vaya necesitando en las diferentes partes del planeta Tierra. Ahora bien, como en el versículo 9 ya vemos en acción la ley dominical, el reavivamiento y la reforma y el descenso de la lluvia tardía, podemos entender que durante el tiempo del reavivamiento y durante el tiempo en que ya está descendiendo la lluvia tardía, es lo que pasa en el versículo 10 adentro del seno del pueblo adventista. Noten lo que dice el versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, Mateo 24:10 es lo que muchos adventistas, lo que la mayoría de los adventistas falsos o infieles o superficiales o mundanos, es lo que van a hacer contra la minoría que se está reavivando y reformando y que ya va recibiendo por grupos la lluvia tardía. Se va entendiendo en esta introducción lo que vamos, a dónde queremos llegar con esto, hermanos. Es muy importante que entendamos estas cosas, por favor. El versículo 10 muestra la traición de los adventistas falsos, hipócritas, superficiales y mundanos, que son la mayoría, para con la minoría que ya de a poquito va comenzando a recibir la lluvia tardía. ¿Se dan cuenta, hermanos, la profundidad que tiene la Biblia y por qué cada vez la vamos entendiendo mejor a la poderosa palabra de Dios? Entonces, centrándonos en el versículo 10, es lo que va a tratar casi
todo este bloque que nosotros vamos a analizar en estas próximas 3 clases aproximadamente. Dice así, hermanos: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice, hermanos, el versículo 10 muestra lo que la mayoría de los adventistas falsos harán con la minoría de adventistas fieles. Y dice el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Entonces, hasta ahí, hermanos, ¿qué hemos visto desde el versículo 9 al 12? Hemos visto que ya se ha dictado la ley dominical, que ya se está dando el reavivamiento y la reforma, que ya está descendiendo la lluvia tardía, y que como consecuencia de eso, tanto por la ley dominical como por la lluvia tardía, los adventistas que no soportaron la prueba de la ley dominical y que no recibieron la lluvia tardía son los que están atacando, la mayoría de estos adventistas, a la minoría que son fieles. Y ahora viene el versículo número 13 y 14 que dice: mas el que perseverar hasta el fin será salvo. Y será, porque ahora, cuando ya terminan los grupos de recibir en diferentes partes del planeta Tierra, ya va finalizando el reavivamiento y la reforma, para dentro de la iglesia, para preparar a la minoría para que cumpla la función del versículo 14. Entonces, recién ahora entendemos, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque a medida que los diferentes grupos que están solicitando la lluvia tardía comiencen a recibirla, van quedando preparados y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y luego vendrá el fin. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos Biblia, tenemos que entender la ciencia de la palabra de Dios y masticarla y masticarla y masticarla y leerla y releerla, hermanos. En Mateo 24, desde el 9 al 12, tenemos la ley dominical con el reavivamiento y la reforma, sí, el descenso de la lluvia tardía y esa oposición. Y en los versículos 13 y 14 ya vemos cómo esos que han recibido la lluvia tardía terminan la obra en esta tierra. La predicación mundial del Evangelio. Entonces, hermanos, es clarita la Biblia todo lo que nos muestra. Entonces, pero noten, aquí tenemos la línea de la historia. Aquí, hermanos, vuelvo yo a hacer un dibujo. Noten, a ver si se dan cuenta, por favor traten de seguirme. Aquí tenemos, hermanos, la ley dominical. Aquí tenemos la lluvia tardía. Y aquí tenemos el fin del tiempo de gracia. Desde la ley dominical hasta la lluvia tardía tenemos oposición de los adventistas falsos a los adventistas verdaderos. Y desde la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia también tenemos la misma oposición de los adventistas falsos a los adventistas verdaderos, que son la minoría. Eso es algo que ustedes no sabían, o quizás pensaban que era de otra forma, pero no, hermanos, es así. Cuando salga la ley dominical, el que no soporta la prueba de la ley dominical, hermanos, se vuelve atrás, se echa atrás y comienza a contrariarnos. Pero como esto es tiempo de reavivamiento y reforma, aquí nomás ya va cayendo la lluvia tardía sobre diferentes grupos. Entonces, hasta que va descendiendo la lluvia tardía, tenemos oposición de la mayoría de adventistas infieles para la minoría de adventistas fieles. Y cuando se recibe la lluvia tardía, por así decirlo esquemáticamente, también siguen contrariándonos aquellos que no han recibido la lluvia tardía. Entonces, resumiendo, los que no van soportando la prueba de la ley dominical se nos van oponiendo.
Y los que no van recibiendo la lluvia tardía también se nos van oponiendo. Tan difícil de entender es este concepto, hermanos. ¿Ven por qué hay que ir estudiando en detalle y entender por qué el espíritu de profecía dice: la mayoría nos abandonará e irá a engrosar las filas de la oposición? Bueno, básicamente esto, la oposición de la mayoría a la minoría antes de la lluvia tardía y la oposición de la mayoría a la minoría después de la lluvia tardía, está dada en Lucas 21. Entonces vamos a Lucas 21, versículo 12 al 18. Vamos a Lucas 21, versículo 12 al 18. Y dice así, hermanos: mas antes de todas estas cosas, habíamos dicho las del versículo 11, que se daba después del fin del tiempo de gracia, mas antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, o sea, con la ley dominical, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados ante los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y bueno, ahí ya se ha dado la ley dominical. ¿Y qué sabemos? ¿Qué pasa cuando se da la ley dominical según Mateo 24:9? Viene reavivamiento y reforma, descenso de la lluvia tardía y zarandeo interno. Entonces noten, y os será para testimonio. Y ahora noten cómo esto, como ya se ha dado la ley dominical para que nos persigan, aquí ya vamos viendo de a poco en grupos que va descendiendo el Espíritu Santo. Y dice, y bueno, y os será para testimonio, porque es el momento en que van a recibir el Espíritu Santo. Versículo 14. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder cuando sean perseguidos por la ley dominical, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Hermanos, seamos sinceros. Yo quiero que nos sinceremos con nosotros mismos. Lucas 21:15, ¿se lo puede cumplir sin potencia del Espíritu Santo? No, es imposible. Solamente se cumple con potencia del Espíritu Santo. Porque yo te quisiera ver que te pongan un experto en historia, un experto en derecho, un experto en medicina, un experto científico, todos contra vos, y que nadie te pueda resistir a la predicación del Evangelio. Que te pongan debatientes. Aquí muestra cuando Cristo de manera especial, con la potencia del Espíritu Santo, dará la lluvia tardía y dice: porque yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Entonces ahí ya están testificando con lluvia tardía. Y noten lo que ahora continúa después de la lluvia tardía. Vuelve a mencionar otra persecución. Mas seréis entregados aún de vuestros padres que eran adventistas, y hermanos que eran adventistas, y parientes que eran adventistas, y amigos que eran adventistas, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Versículo 19, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Cuál paciencia? La paciencia que por comparación de texto y por comparación de tiempo es la paciencia de los santos de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. No hay otra. Entonces, ubicándolos en ese contexto, aquí está hablando del pueblo adventista del séptimo día y no de cualquier otra cosa y no de cualquier otro pueblo y no de cualquier otra iglesia, hermanos. De manera que todo este fundamento bíblico que acabamos de mostrar muestra persecución desde la ley dominical hasta la lluvia tardía y de la lluvia tardía hasta el fin del tiempo de gracia, hermanos. Sí, que muestra que va a haber persecución antes y después de la lluvia tardía. Vemos cómo en Apocalipsis 14 se relaciona la paciencia de los santos teniendo en cuenta la imagen de la bestia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que la paciencia de los santos para este contexto del tiempo del fin es la de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora bien, hermanos,
que quede claro que hay persecución antes y después de la lluvia tardía, y eso es lo que no entendían los hermanos de acá de Tucumán, que no comparten mi postura. No hay manera que les entre en la cabeza que hay persecución antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía. Entonces, y hay persecución tanto desde adentro de la iglesia como en afuera de la iglesia. Nos van a perseguir tanto desde afuera como desde adentro. Es una persecución doble. ¿Por qué? Porque los de adentro no van a soportar la prueba de la ley dominical y no van a soportar tampoco el no recibir la lluvia tardía. Y los de afuera, porque los estamos reprendiendo porque no guardan el sábado y porque están guardando el domingo, el día de la bestia, el día de la iglesia católica romana, hermanos. ¿Quedó claro esto? No hay manera de explicarlo, es bien clarito. Y cada vez va cerrando más el círculo para que nadie nos mueva de esta fe tan preciosa que tenemos y de esta serie de acontecimientos que realmente tenemos que conocerla muy bien, hermanos. Muy bien. Entonces, resumiendo, hay persecución antes de la lluvia tardía y después de la lluvia tardía. Y por todos los motivos que ya venimos enumerando. Entonces, hermanos, ¿por qué yo quiero dar este tema? Porque ahora vamos a entrar a ver un montón de citas del Espíritu de Profecía que son terribles. Yo les dije a los hermanos, le hacía broma hoy a algunos hermanos y les digo, no escuchen el tema de hoy. No escuchen, por favor, el tema de hoy. Porque hoy, hermanos, se van a aclarar algunas cosas que ya sabemos que son así, pero incluso tienen que ser aclaradas para que entendamos en qué situación se encuentra la iglesia. Hoy se van a terminar de aclarar algunas cosas que, aunque sabemos que son verdad, tienen que quedar confirmadas por el espíritu de profecía. ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son los adventistas que se van a oponer a la obra de la lluvia tardía? ¿Por qué se van a oponer? ¿A qué se debe que se van a oponer? ¿Cómo son ahora en su condición para que después se opongan a la lluvia tardía? ¿Cómo se están portando hoy en cada iglesia local para que se determine que después se van a portar tan mal? O que la Biblia los diga, los muestre o los señale como que se van a portar tan mal. Hermanos, vamos a comenzar leyendo Testimonios para los Ministros, página 300. Vamos al libro Testimonios para los Ministros, página 300. En Testimonios para los Ministros, página 300, habla, hermanos, de que más o menos todo lo que vamos a ver ahora, hermanos, los adventistas opositores de la lluvia tardía son aquellos que son antiobras, aquellos que están impidiendo la obra. Y a mí me ha tocado tratar con muchos que me hacían persecución y que eran antiobras y no permitían que la obra avance, que estaban en contra del sistema ProSalud, que estaban en contra del triple mensaje angélico, que estaban en contra de las verdades adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro Testimonios para los Ministros, página 300, dice lo siguiente, y presten atención: a menos que los que pueden ayudar se despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Dice que no van a reconocer, no van a entender, no van a discernir. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. O sea, los hermanos que se van a oponer a la lluvia tardía son hermanos de ideas estrechas, de cerebro pequeño,
¿Conocen, hermanos, de cerebros pequeños? ¿Te parece duro lo que estoy diciendo? Sí, hermano, es duro lo que estoy diciendo. ¿Te parece grave lo que estoy diciendo? Sí, es grave lo que estoy diciendo. ¿Te parece fuerte lo que estoy diciendo? Sí, es fuerte realmente lo que estoy diciendo. Y yo he conocido muchos hermanos que no le da la cabeza para hacer la obra de Dios, ni para planificar, pero anhelan ser líderes. Y cuando uno los pone en el liderazgo, terminan haciendo todas las cosas mal, dando mal testimonio e incluso retrasando la obra que debiera ser hecha en muchos menos tiempo. Queridos hermanos, repito esta cita para que entiendan. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando esté descendiendo la lluvia tardía, la van a querer frenar a la obra. O sea que si el hermano acá o la hermana reciben la lluvia tardía, esta gente va a decir, no avancen, no hagan eso, no prediquen así, no prediquen asá, no digan eso, no hay que actuar así, tenemos que actuar de otra forma, como yo pienso, van a decir ellos, actúen así, como nosotros hemos planificado, no como les está diciendo Dios. Desearon frenarlo. Es claro, hermanos, vuelvo a leerlo. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y hasta dictar los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Testimonios para los Ministros, página 300? Que los antiobras, aquellos que impiden que los verdaderos predicadores prediquen en el púlpito, los que ya hoy en día son antiobra, siempre quieren controlar la obra de Dios y en ese tiempo también la van a querer controlar y hasta dictar los movimientos que deben hacerse cuando Dios esté dirigiendo a su pueblo. Ellos la van a querer controlar. Y yo conozco, hermanos, en cada iglesia local cómo se da este fenómeno. Generalmente gobiernan los que no debieran gobernar, y eso es conocido mundialmente. Yo a veces me pregunto, y los estudiosos nos preguntamos, ¿por qué no sería más lindo que gobiernen los que les gusta llamarle al pecado por su nombre? Entonces, hermanos, es impresionante lo que dice acá. Y otra cosa que dice Testimonios para los Ministros, página 300, es que Dios va a emplear a gente humilde, no a los que nosotros pensábamos que eran grandes, académicos, poderosos, doctores, profesores, etcétera, 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 sino que es impresionante, nos vamos a quedar sorprendidos. Nos vamos a quedar sorprendidos. Dice así: Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Y dice, los obreros, los líderes, se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Hermanos, Testimonios para los Ministros, página 300, te muestra
que dice que hay gente que siempre querrá controlar la obra de Dios. Por lo tanto, los que en el futuro quieran controlar el movimiento de la lluvia tardía y manejarla mal, como ellos manejan todas las cosas mal, son los que hoy en día quieren controlar la obra de Dios por su manera conservadora e impedir que la obra avance con la fuerza que realmente debiera avanzar. Los que hoy en día son antiobras van a seguir siendo antiobras cuando descienda la lluvia tardía. Nosotros ya podemos ir discerniéndolos a ellos ahora. Los que hoy en día son conservadores, antiobras, que no quieren que se generen problemas, que quieren que se dejen las cosas ahí nomás como están, los que están en contra de la verdad del mensaje del tercer ángel, del triple mensaje angélico, del sistema ProSalud, todos ellos, hermanos, son antiobras, y en ese tiempo también van a querer controlar la obra, y ellos son los principales opositores de la lluvia tardía porque la van a querer controlar para que se ajuste a sus propias ideas estrechas, dice Testimonios para los Ministros, página 300. Resulta que viene el Espíritu Santo con poder, pero estos hombres con cerebro pequeño van a querer que la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, se conforme a sus propias ideas estrechas. Acabamos de ver quiénes van a ser los adventistas opositores de la lluvia tardía. Ya los podemos estar reconociendo ahora nomás, los antiobras, los que no quieren que se predique de la ley dominical, los que no quieren que se predique del sistema ProSalud, los que no quieren que se predique del sano vivir, los que aprueban el uso de bebidas alcohólicas, el vino. Aquí hay mucho problema con eso, hermanos. Ellos no van a tener ni parte ni suerte en la lluvia tardía. Ni arte, ni parte, ni suerte en el tema de la lluvia tardía. Pero esto se pone más grave porque recién estamos empezando. Vamos a Eventos de los Últimos Días, página 213. Por eso es que estas clases, hermanos, son largas. Eventos de los Últimos Días, página 213. Y va cerrando el círculo, hermanos, ¿por qué es que los adventistas opositores nos perseguirán, nos contrariarán, querrán manejarnos? Si recibimos la lluvia tardía nosotros, ojalá, nos querrán manejar para que nos ajustemos a sus propias ideas estrechas. En Eventos de los Últimos Días, no sé si por favor ahí pueden acomodar eso. En Eventos de los Últimos Días, queridos hermanos, dice la página 213. A ver si se dan cuenta a lo que quiero llegar. Por favor, presten atención porque no va a haber más tiempo para estudiar estas cosas, hermanos. Dice así: en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? La lluvia tardía. Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. ¿Cómo? En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero ese poder no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni ha abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Y ustedes dirán: sí, ya la conozco esa cita, pero no te acuerdas de esta otra parte de la cita. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso los adventistas falsos.
En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¿Que ustedes creían que vamos a recibir la lluvia tardía y el resto de la iglesia nos va a aceptar? Se afirmarán para resistirlo. Cuando descienda la lluvia tardía, se afirmarán para resistirlo porque despertará sus temores. ¿Y saben por qué despertará sus temores? Porque los que van recibiendo la lluvia tardía afirman todas las doctrinas adventistas, tanto las fundamentales como las periféricas. Y todos son perfectos en doctrina, en pureza y en santidad. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Cómo dice, hermanos? Y noten, hermanos, porque esto realmente es tremendo y es importante que nos concentremos en esto. Por favor, noten lo que dice Dios. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. Se opondrán a la obra. Se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Yo me acuerdo que por ahí discutía con algunos opositores míos que decían, yo tengo 30 años, 40 años, 50 años en la iglesia. ¿Y qué tiene, hermanos, si son desobedientes? No sirve de nada si son desobedientes. Dios solamente le imparte sabiduría a los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Aquellos que se oponen a la luz revelada de Dios, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, el Señor no les da sabiduría, ni tampoco los bendice, ni tampoco, hermanos, los prospera. Por eso es que mucha de esa gente que ha sido antiobra, por más que procura el liderazgo, yo nunca veo que el Señor los prospere y realmente lleve adelante la obra de ellos. ¿Por qué? Dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que ustedes reciben y nosotros no? Si nosotros estamos 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en la obra, ¿cómo puede ser que ustedes conocen y nosotros no? ¿Cómo puede ser que ustedes los reciben y nosotros no? Y se opondrán a la obra, van a resistir a la lluvia tardía, dice clarito, Eventos de los Últimos Días, página 213. Otra cita, hermanos, que a mí me ha dejado realmente temblando. Cuando yo leo esto, hermanos, me muestra clarito que todos hoy en día los que son conservadores, superficiales, que no predican las verdades adventistas, que no predican la verdad del tercer ángel, que no hablan sobre la ley dominical, que no aceptan el sistema ProSalud, son los antiobras, porque precisamente con eso avanza la obra adventista. ¿Qué es la obra adventista? El mensaje del tercer ángel. O sea, la obra adventista son las verdades distintivas que la distinguen a la iglesia adventista del resto de otras iglesias. Pero bueno, lo que está revelado, hermanos, está revelado. Y el que no quiera creer, pues que no crea. Pero yo veo que esos hermanos que son así, yo veo que Dios no los prospera en su ministerio. No los bendice Dios en su ministerio y quedan ahí, por más que hacen ruido y ruido y ruido, siempre están estancados y cada vez es como que se les empequeñece más su mente. Otra cosa, hermanos, noten esta otra cita, y esta cita a mí me ha dejado tremendamente conmovido, ¿no? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. ¿Cómo? Yo pensaba que entendíamos todos el mensaje del tercer ángel,
¿Ustedes creían que lo entendían? ¿Ustedes creían que la iglesia mundial la entendía? ¿Ustedes creían que todos los cristianos, componentes de cada iglesia local y de la iglesia mundial, entendían el mensaje del tercer ángel? Es impresionante esta cita de Eventos, página 213. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. El mensaje del tercer ángel se va poniendo más fuerte, más poderoso, va abarcando más luz, va comprendiendo mayor advertencia, y los que no están caminando en su gloria creciente, en su luz creciente, no lo comprenden. No lo comprenden al mensaje, pero la cita no termina ahí, dice así. Y por favor presten atención a esta cita, hermanos, porque hay gente que ya está en las tinieblas. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. No, hermanos, esto es tremendo. Yo realmente me tengo que detener acá. Dice que los que no entienden el mensaje del tercer ángel porque no continúan avanzando en su luz creciente y en su gloria creciente, cuando descienda la lluvia tardía, esos adventistas falsos van a decir que es una luz falsa. Queridos hermanos, la lluvia tardía ya está descendiendo y el Espíritu Santo está dando sabiduría, inteligencia y ciencia a sus mensajeros escogidos para que la primera y la segunda fase de la lluvia tardía caiga con poder sobre su pueblo, con el poder que le es debido a cada fase, para esperar la última fase, que es la tercera y que es la que tiene que ver con la potencia del Espíritu Santo. No debemos esperarla, ya está descendiendo sobre aquellos que aprovechan los rayos de luz que caen sobre ellos y realmente los aprovechan. Pero ustedes quizás no han entendido esta cita, por lo tanto la vuelvo a leer. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa. Llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. O sea, que todos aquellos que hoy en día no estudian el mensaje del tercer ángel, no aceptan el mensaje del tercer ángel, no enseñan el mensaje del tercer ángel, no comprenden el mensaje del tercer ángel, el que no entendió y aceptó y vivió el mensaje del tercer ángel, va a llamar luz falsa a la lluvia tardía, porque la lluvia tardía es darle poder al mensaje del tercer ángel, un mensaje que todo el mundo tiene miedo de predicar y ningún adventista quiere predicarlo. El mensaje del tercer ángel va creciendo hasta que se convierte en un fuerte pregón. ¿Se entendió? En su gloria creciente. ¿Por qué dice en su gloria creciente? Porque se cansa de decir el espíritu de profecía que el mensaje del tercer ángel crece hasta convertirse en un fuerte clamor. Y es precisamente ese mensaje del tercer ángel que habla de la bestia, de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia, del número de la bestia, de la primera bestia, de la segunda bestia, todo de la bestia, bestia y bestia, es lo que nadie quiere predicar. Entonces, como nadie lo quiere predicar, la lluvia tardía justo tiene que ver con eso. Justo tiene que ver con la última advertencia que debe ser dada al mundo. Y es precisamente eso lo que nadie quiere predicar. Y por lo tanto, le van a llamar una luz falsa a la lluvia tardía, porque la lluvia tardía tiene que ver con cristianos súper maravillosos que van a reflejar el carácter de Cristo, pero que predican eso, la última advertencia al mundo. Por eso, hermanos, los que van a recibir la lluvia tardía son los que son transformados por el Espíritu Santo para reflejar a Cristo, y con mucho amor y piedad y fervor van a predicar la última advertencia para el mundo. Tiene que ver con la última advertencia para el mundo, hermanos.
Y como nadie quiere hablar de la bestia, nadie quiere hablar del falso profeta, nadie quiere hablar de la ramera de Babilonia, de la ley dominical, de la persecución, de las muertes, de las plagas, como nadie quiere hablar de eso, precisamente la lluvia tardía tiene que ver con eso. ¿Se entendió o no se entendió, hermanos? Ya van entendiendo un poquito más que los opositores de la lluvia tardía son los que no le llevan el apunte a las profecías porque ni estudian el mensaje del tercer ángel. Y hermanos, ¿y cuál es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, hermanos? Sistema pro salud y justificación por la fe. Justificación por la fe y sistema pro salud son mensajes del tercer ángel, abarcan. Pero el sistema pro salud, hermanos. Si vamos a eventos finales, página 24. Eventos finales, página 24, hermanos. Esta es la página digital. En la página 24... A ver. Bueno, parece que justo la anoté mal, pero vamos a ver. A ver si lo logro encontrar, hermanos. No creían ustedes de que esto iba a tener que ver con una solemnidad tan grande como es realmente el aceptar el mensaje del tercer ángel. A ver. Aquí está, hermanitos. Gracias a Dios, aquí está. Página 124. Queridos hermanos, estamos llegando a tocar estos temas porque Dios quiere que se los toque. Ora escuchen, ora dejen de escuchar. Pero noten lo que dice Eventos Finales, página 124. Si ustedes les varía la página, van a buscar el capítulo 13 que se llama El tiempo final. Es la página 124 y dice así: el Señor convocará a un círculo de gente en el mundo para que le sirvan en la hora 11. Habrá un ministerio convertido. ¿Les suena eso? ¿Se acuerdan? Suena, ¿no? Habrá un ministerio convertido. Aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades de discernir la verdad y no obstante continúan contrarrestando la obra de Dios serán cortados. O sea, ¿recibirán la lluvia tardía? No, porque si son cortados no reciben la lluvia tardía, hermanos. Son los antiobras. Los que quieren tener el liderazgo, el cargo de iglesia, pero no están capacitados para predicar y enseñar.
aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades de discernir la verdad y no obstante continúan contrarrestando la obra de Dios, serán cortados, porque Dios no acepta el servicio de ningún hombre cuyo interés esté dividido. Él acepta todo el corazón o nada. Pero termina diciendo algo interesante. El mundo y los miembros inconversos de la iglesia se atraerán mutuamente. ¿Cómo dice? El mundo y los miembros inconversos de la iglesia se atraerán mutuamente. ¿Y cómo decía la otra parte? Aquellos que han tenido grandes privilegios y oportunidades de discernir la verdad y no obstante continúan contrarrestando la obra de Dios serán cortados. Queridos hermanos, hasta acá vemos que los que no han entendido el mensaje del tercer ángel, que es la advertencia con el sistema ProSalud, no van a recibir la lluvia tardía. No van a recibir la lluvia tardía. No, pero ¿para qué vamos a estudiar Apocalipsis 13? Dicen. ¿Para qué vamos a estudiar Apocalipsis 17? ¿Para qué vamos a estudiar Daniel 11? ¿Para qué vamos a estudiar Apocalipsis 14? La segunda venida de Cristo, las plagas, la ley dominical, la persecución en el tiempo del fin, el decreto dominical, el decreto de muerte, la persecución de los santos. No, ¿para qué vamos a estudiar eso si eso da miedo? Eso asusta, dicen. ¿Cuál era la otra cita que ustedes conocían de Primeros Escritos? Vamos a Primeros Escritos, página 71. En Primeros Escritos, página 71, vamos viendo... Noten. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, dice, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. De manera que, hermanos, vamos viendo que no van a recibir la lluvia tardía y se van a oponer a la lluvia tardía aquellos que no entienden el mensaje del tercer ángel en el contexto de las verdades proféticas para el tiempo del fin. Y el mensaje del tercer ángel es la última advertencia al mundo de la marca de la bestia con el sistema ProSalud. Y ahora quiero entrar un poquito al tema del sistema ProSalud, hermanos. ¿Saben que hoy en día hay mucha oposición al sistema ProSalud? Aquí en Tucumán tenemos un grave problema con eso porque hay gente que se opone
se opone tremendamente al sistema ProSalud y enseñan lo contrario a lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial. Incitan a comer carne, incitan a tomar alcohol, incitan a tomar vino, incitan a tomar cerveza. Hay graves problemas acá con eso y es conocido mundialmente el problema que hay acá en Tucumán. Pero como esto tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, vamos a terminar viendo algo para darle importancia a lo que acompaña a la obra del tercer ángel y por qué mucha gente no va a recibir la lluvia tardía y se va a oponer a la lluvia tardía. Y tú me vas a decir, pero Hugo, ¿qué tiene que ver el sistema ProSalud con el descenso del Espíritu Santo? Porque hemos dicho que hay gente que no va a recibir la lluvia tardía y porque no la recibe se va a oponer a la lluvia tardía. La pregunta es, ¿por qué no va a recibir la lluvia tardía? Porque no aceptó, vivió y enseñó el mensaje del tercer ángel, que es la última advertencia al mundo, sumada a la obra de sanidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el sistema ProSalud. No es el sistema ProSalud el centro del mensaje, es el mensaje del tercer ángel, centrado en Cristo Jesús. Pero sí, el brazo derecho es el sistema ProSalud, el cual nosotros no debemos amputar. Y quiero terminar hablando de algunas cositas, porque nosotros como iglesia debemos volver a retomar el mensaje del sistema ProSalud, aunque haya glotones que no quieran guardarlo, porque hay glotones. Y nosotros hemos tenido muchos problemas porque la gente glotona quiere seguir siendo glotona y no va a recibir el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Vamos a verlo. Eventos finales, página 50. Vamos al libro Eventos Finales, página 50. Y prepárense, hermanos, con lo que vamos a leer. Hermanos, Eventos Finales, página 50, dice algo que a mí realmente, a ver si es esta la cita. Aquí está, queridos hermanos. Eventos Finales, página 50. Dice lo siguiente, hermanos. Presten atención. Dice la hermana White: en la proclamación del mensaje del tercer ángel debe destacarse en forma más prominente la reforma ProSalud. No dice que sea el centro, pero dice que debe destacarse. Y yo me pregunto, ¿por qué no se destaca? Dice así, hermanos: en la proclamación del mensaje del tercer ángel debe destacarse en forma más prominente la reforma ProSalud. Es el plan del Señor, noten, no es de Elena de White, no es de la Iglesia Adventista, no es mío, no es de ustedes, no es de un hombre, dice así que es de Cristo. El plan del Señor es que la influencia restauradora de la reforma ProSalud forme parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje del Evangelio. Ah, no, pero eso no importa, dice, porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Y por eso andan enfermos, y por eso se enferman, y por eso quedan internados, y por eso tienen que ir a operación a veces. Y cuando uno ora, Dios no los escucha, porque Dios no va a escuchar la oración para sanar de enfermedades a aquel que come chatarra, que come mal o que come como un animal. Perdonen la expresión, pero tengo que ser duro con lo que estoy diciendo, hermanos, y ya van a ver por qué, a lo que quiero llegar. El plan del Señor es que la influencia restauradora de la reforma ProSalud forme parte del último gran esfuerzo para proclamar el mensaje del Evangelio. Nuestros médicos deben ser siervos de Dios. Pero ¿qué pasa si hay un médico que quiere hablar de cualquier tema pero come chancho? ¿Cómo va a hablar del cuerpo humano si él no guarda lo que hay que guardar? Y aquí dice clarito:
Nuestros médicos deben ser siervos de Dios, deben ser hombres cuya influencia haya sido santificada y transformada por la gracia de Cristo. ¿Cómo deben ser los médicos? Siervos de Dios. Su influencia debe ser entretejida con la verdad que debe ser proclamada al mundo. En perfecta y completa unidad con el ministerio evangélico, la obra de la Reforma Pro Salud revelará el poder de Dios. Bajo la influencia del Evangelio y a través de la obra médico-misionera se harán grandes reformas, hermanos. El mensaje en cuanto a la caída de Babilonia debe ser dado. El pueblo de Dios debe entender lo que se refiere al ángel que iluminará todo el mundo con su gloria. Conecta el mensaje del tercer ángel y Reforma Pro Salud ¿con qué? Con la lluvia tardía. Vuelvo a leer. Después de que habla del mensaje Pro Salud, dice: el mensaje en cuanto a la caída de Babilonia debe ser dado. El pueblo de Dios debe entender lo que se refiere al ángel que iluminará a todo el mundo con su gloria, mientras clama poderosamente a gran voz: ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 18:2. Los solemnes acontecimientos que ahora están sucediendo pertenecen a una serie de sucesos, de la cadena de la historia, de los cuales el primer eslabón está conectado con el Edén. Que el pueblo de Dios se prepare para lo que está sobreviniendo a la tierra. El mundo está cautivo por el despilfarro en el uso de los recursos, el egoísmo y las herejías. Los instrumentos satánicos han estado en acción durante siglos. ¿Se rendirán ahora sin luchar? Etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Eventos Finales, página 50, dice que Dios quiere que se predique el mensaje del tercer ángel y que junto con el mensaje del tercer ángel se destaque el mensaje de la Reforma Pro Salud. Pero hay gente que dice: no importa, yo voy a comer carne como animal. Hay gente que come mal, y los glotones, hermanos, que hay en nuestro pueblo y que se oponen a la obra pura del mensaje del sistema Pro Salud porque son glotones, no van a lograr la perfección cristiana. ¿Sabían eso? Y prepárense porque estamos entrando en una parte fuerte ya en la última parte de este estudio bíblico. Voy a Consejos sobre el régimen alimenticio, página 24. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 24. Siempre que hablemos del mensaje del tercer ángel, estamos hablando también de la Reforma Pro Salud y de justificación por la fe y de marca de la bestia. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 24, dice lo siguiente: el Señor ha permitido que su luz brillara sobre nosotros en estos últimos días para que la oscuridad y las tinieblas que se han estado juntando en las pasadas generaciones debido a una complacencia pecaminosa pudieran ser en cierto grado despejadas. Y para que el tren de los males que han resultado debido a la intemperancia en el comer y en el beber pudiera ser disminuido. El Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y práctica, y en que sus hijos no fueran inducidos con tanta facilidad a la idolatría, mancillándose con las corrupciones prevalecientes de su época. Es el propósito de Dios que los padres creyentes y sus hijos se presenten como representantes vivos de Cristo, candidatos para la vida eterna. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero noten cómo termina la cita. Todos los que son participantes de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Es imposible
Es imposible. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. Es imposible que los que gratifican el apetito alcancen la perfección cristiana. ¿Y saben qué es verdad? ¿Qué pasa cuando vemos hermanos glotones que están muy gordos y que no me vengan a decir que es problema de tiroides, porque siempre me dicen que es problema de tiroides, de glándulas suprarrenales, que problemas hormonales y que aquí, que allá? Hermanos, una cosa es estar gordito y otra cosa es estar gordo. Podemos ser gorditos, pero no gordos, hermanos. ¿Por qué? Porque la alimentación del sistema ProSalud no produce gente gorda. Quizás podemos ser gorditos, pero no gordos. Pero ¿qué pasa cuando vemos un hermano glotón, intemperante? Se nota a simple vista cuando un hermano es glotón, intemperante y gratificador del apetito. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios nos ha mandado a disfrutar de los alimentos con acciones de gracias, pero no disfrutemos tanto, no nos excedamos. Aquí está diciendo, hermanos, que es imposible que logre la perfección cristiana la persona que vive gratificando su apetito. Por eso es que las personas que son glotones no pueden lograr la perfección cristiana y no logran perseverar en el ministerio. Porque hay intemperancia. Tiene que ver con el efecto de carne. Porque hay intemperancia, hermanos, y el espíritu de profecía le llama el demonio de la intemperancia. Aquí dice clarito, consejos sobre el régimen alimenticio, página 24. Es imposible que los que gratifican el apetito, en una palabra, los glotones, logren la perfección cristiana. Y díganme, hermanos, ¿ustedes han visto algún glotón que logre la perfección cristiana y que sea realmente un líder en la iglesia? Yo no. Pero esto se pone más grave, hermanos. Esto se pone más grave. Hay gente que dice así. No se rían, hermanos. Quizás algunos se ríen, pero esto es grave, hermanos. Hay algunos que dicen, no, pero el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Podemos comer lo que queramos. No. Vino y carne, vino y carne, vino y carne, vino y cerveza, cerveza y carne. Hermanos, nosotros no somos fanáticos. No es que te vas a perder por comer un pedazo de carne. Ya quedó aclarado, no es necesario que lo siga aclarando. Pero hay gente que ya se opone al sistema ProSalud y por eso es que Dios no los bendice en su ministerio y nunca serán bendecidos. No, dice, porque eso no es transgresión de la ley. A ver, veamos. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 18. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 18. ¿Lo han anotado? Sí. Dice así. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa si yo como un animal y soy un intemperante y soy un glotón y digo, no, pero si simplemente estoy comiendo, nada más? Hermanos, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Es pecado. Si yo como y como y como y le meto y le meto y le meto y me afecto los riñones, el hígado, la vesícula, el estómago, por tanto recargue de comida, si estoy violando, es pecado. La intemperancia es pecado. La gula es pecado. La glotonería es pecado. Y resulta que estos hermanos que están en contra del sistema ProSalud creen que no es pecado. Pero vuelvo a repetir, es pecado. La intemperancia, la gula, la glotonería, el desorden alimenticio, el gratificar constantemente el apetito es pecado, hermanos. Por eso es que yo nunca me voy a llevar bien con los que están en contra del sistema ProSalud, ni tampoco me voy a llevar bien con los que son fanáticos del sistema ProSalud. No me llevo bien con ninguno de los dos grupos. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser
como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Ah, yo pensaba que no. Yo pensaba que pecado era solamente transgredir los 10 mandamientos, pero si yo como un evacuado, se dice vulgarmente, ¿no? Si como evacuado, está bien, es para mi salud, para estar fuertecito. ¡Qué fuertecito! Sigue diciendo, hermanos, hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Van a tener la inclinación, hermanos, y la van a violar. A mí que no me vengan, lo que pasa es que yo tengo conciencia fuerte. Mentira del diablo, hermanos. Conciencia fuerte podemos hablar cuando estamos bajo potencia del Espíritu Santo en la era apostólica o en la lluvia tardía. Ahí uno desarrolla conciencia fuerte frente al hermano débil en la fe. Pero no vengamos, hermanos, no, ¿saben qué? Yo tengo conciencia fuerte, yo hago un montón de cosas porque tengo conciencia fuerte. ¿A dónde, hermanos? Todos los que me han dicho que tenían conciencia fuerte han tenido las mayores metidas de pata de su vida. Los peores caracteres que yo he conocido y están envueltos en los peores problemas y líos eclesiásticos que ustedes jamás se hayan imaginado. Y entonces, Hugo, resumiendo, ¿por qué nos has leído todo esto? Porque estamos hablando, el título de la clase número 31 dice Adventistas opositores de la lluvia tardía. ¿Y quiénes son los opositores de la lluvia tardía? Los que no reciben la lluvia tardía y que como consecuencia se oponen a ella. Pero ¿por qué nos has leído del sistema ProSalud? Porque hemos visto que no van a recibir la lluvia tardía los que no viven el mensaje del tercer ángel. Y habíamos visto que vivir el mensaje del tercer ángel también significa aceptar el sistema ProSalud o sus principios en nuestra vida. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver, Hugo, la alimentación con el descenso del Espíritu Santo? Y con esto termino, y por favor, los veo que están muy cómodos ahí, no estén tan cómodos porque ahora se van a caer de la silla. Ahí también los que me están viendo. Termino con consejos sobre el régimen alimenticio, página 65. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 65. Hermanos, dice así. Dice así, queridos hermanos. Nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. ¿Cómo? Hermanos, yo les cuento algo. Hoy he puesto en práctica, mucho más de lo que venía poniendo en práctica, algunos principios del sistema ProSalud. Y siento que ahora mi mente está bien despierta y siento que puedo predicar mejor. Siento que mi mente está más lúcida, puedo articular mejor las palabras. Hoy lo puse en práctica más fuerte lo que ya venía tratando de vivir. Y noten, nadie puede ser un obrero de éxito en las cosas espirituales hasta que observe una estricta temperancia en sus hábitos dietéticos. Y ustedes me dirán, Hugo, ¿qué tiene que ver eso con el descenso de la lluvia tardía? Bueno, Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Dios no puede permitir que su Santo Espíritu descanse
sobre los que, aunque saben cómo deben comer para disfrutar de salud, persisten en una práctica que debilitará la mente y el cuerpo. Dios no puede permitir, hermanos, que el Espíritu Santo descanse sobre ellos. Y si hoy por hoy Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse sobre nosotros, menos la lluvia tardía, hermanos. Dios no puede permitir eso. Por eso, hermanos, hay mucha gente enferma en el pueblo de Dios, porque partiendo del liderazgo se está combatiendo al sistema ProSalud, se aprueba el uso de bebidas alcohólicas, se come carne de animales como animales, se llena mucho el estómago, se come en exceso, hermanos. Y gente que no hace trabajo físico a veces, gente que tiene un trabajo, ¿cómo se llama? Sedentario. Entonces, queridos hermanos, yo creo que nosotros estamos llamados a aceptar el mensaje del tercer ángel también con el sistema ProSalud. Porque Dios no puede permitir que su Espíritu Santo descanse y more con aquellos que se alimentan mal. Y lo dice clarito, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 65. Pero hoy en día muchos se están poniendo en contra del sistema ProSalud, se están levantando en contra del sistema ProSalud, y actualmente vemos por qué hoy en día esos hermanos, Dios no permite que el Espíritu Santo descanse sobre ellos, y por lo tanto no hay el poder que el Espíritu Santo les brinda a aquellos que son fieles. Entonces, en esta primera parte, hermanos, nos estamos introduciendo y entendiendo un poquito más quiénes son los que no van a recibir la lluvia tardía y por qué se van a oponer a la lluvia tardía y por qué le van a llamar una luz falsa cuando ésta descienda. Ahora más o menos ha cerrado un poco el círculo, ya saben qué cosas tienen que rehuir, qué cosas malas tienen que rehuir para no quedar encuadrados entre esos adventistas que se opondrán a la lluvia tardía. ¿Qué les parece si para terminar, queridos hermanos, nos arrodillamos los que puedan acá por el espacio para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, danos bendición material, espiritual y económica para que cada vez podamos guardar mejor el sistema ProSalud, Padre. Amén. Danos también inteligencia y fuerza. Y Padre querido, ayúdanos a aceptar el mensaje del tercer ángel con todo lo que contiene. Amén. No solamente con lo que a nosotros nos gusta, sino con todo lo que tú mandas. Amén. Y querido Padre, por favor, perdona nuestros pecados y bendice a los miles de hermanos que nos escuchan en directo o en diferido. Querido Padre, todo esto te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.